Capítulo 9. Esta sangre culpable. Ni siquiera recordaba que hubiera un sótano aquí, dijo Jace mirando más allá de Claire y hacia el enorme agujero en el muro. Levantó la luz mágica y su brillo rebotó en el túnel que se dirigía hacia abajo. Las paredes eran negras y resbaladizas, hechas de una suave piedra oscura que Claire no reconocía. Los escalones relucían como si estuvieran húmedos. Un extraño olor ascendía lentamente por la abertura. Frío, húmedo, rancio, con un raro matiz metálico que le crispaba los nervios. ¿Qué crees que podría haber ahí abajo? No lo sé. Jay se dirigió a las escaleras, puso un pie sobre el primer escalón, evaluándolo, y después se encogió de hombros como si ya hubiera tomado una decisión. Comenzó a bajar los escalones moviéndose con cuidado. A medio camino, se giró y levantó la mirada hacia Clary. ¿Vienes? Puedes esperarme aquí arriba si quieres. Ella echó un vistazo alrededor en la biblioteca vacía. Luego se estremeció y se apresuró detrás de él. Las escaleras bajaban en espiral en círculos más y más cerrados, como si estuvieran abriéndose camino a través del interior de la enorme concha de una caracola. El olor se hizo más fuerte cuando llegaron al fondo, y los escalones se ensancharon para entrar en una gran habitación cuadrada, cuyas paredes de piedra estaban surcadas con marcas de humedad y otras manchas más oscuras. El suelo estaba garabateado con marcas, un revoltijo de pentagramas y runas, con piedras blancas diseminadas aquí y allá. Jace dio un paso hacia adelante y algo crujió bajo sus pies. Él y Clary miraron hacia abajo al mismo tiempo. «Huesos», susurró Clary. No eran piedras blancas después de todo, sino huesos de todas las formas y tamaños, diseminados por todo el suelo. ¿Qué estaba haciendo él aquí abajo? La luz mágica ardía en la mano de Jace, arrojando su fantasmagórico brillo sobre la habitación. «Experimentos», dijo Jace con una voz tensa y seca. La reina Silly dijo... ¿Qué tipo de huesos son estos? La voz de Clary se elevó. ¿Son huesos de animales? No. Jace dio una patada a una pila de huesos esparciéndolos. No todos. El pecho de Clary se tensó. Creo que deberíamos volver. En su lugar, Jace alzó la luz mágica en su mano. Resplandeció intensamente y luego más intensamente aún, iluminando el aire con una brillantez dura y blanca. Las lejanas esquinas de la habitación se abrieron al foco de luz. 3 de ellas estaban vacías. La cuarta estaba tapada con una tela suspendida. Había algo detrás de la tela, una forma jorobada. «Jace», susurró Clary. «¿Qué es eso?» Él no contestó. De repente tenía un cuchillo seráfico en la mano libre. Clary no sabía cuándo lo había sacado, pero brillaba la luz mágica como una espada de hielo. «Jace, no», dijo Clary, pero era demasiado tarde. Él se lanzó a grandes zancadas hacia adelante y dio un tirón de la tela hacia un lado con el extremo del cuchillo. Luego la agarró y tiró de ella hacia abajo, cayendo con una florecida nube de polvo. Jace se tambaleó hacia atrás. La luz mágica cayó de su mano. Mientras la luz brillante caía, Clary pudo vislumbrar brevemente su rostro. Era una blanca máscara de horror. Clary se hizo con la luz mágica antes de que todo se quedara a oscuras y la levantó, desesperada por ver lo que había podido impresionar a Jace, al imperturbable Jace, tan gravemente. Al principio, todo lo que vio fue la forma de un hombre envuelto en un sucio harapo blanco, agachado en el suelo. Esposas circundaban sus muñecas y tobillos, amarradas a un gran gancho enclavado en el suelo de piedra. «¿Cómo puede estar vivo?», pensó Clary con horror, y bilis ascendiendo por su garganta. La piedra runa se agitó en su mano, y la luz danzó en parches sobre el prisionero. Vio los escuálidos brazos y piernas, todos llenos de cicatrices, con las marcas de incontables torturas. El cráneo de una cara se giró hacia ella.
las negras cuencas vacías donde deberían haber estado los ojos. Y entonces hubo un crujido seco, y ella vio lo que había pensado que era un harapo blanco. Eran alas. Blancas alas alzándose detrás de su espalda en 2 medias lunas de blanco puro. La única cosa pura en aquella mugrienta habitación. Ella dio un grito seco. «Jace, ¿ves?» «Lo veo». Jace, de pie a su lado, habló con una voz que se quebraba como cristales rotos. «Dijiste que no habían ángeles, que nadie había visto alguna vez uno». Jace estaba susurrando algo por debajo de su respiración. Un hilo de lo que sonaba como palabrotas frutos del pánico. Él trastabilló hacia el frente, hacia la criatura acurrucada sobre el suelo, y retrocedió, como si hubiera rebotado contra una pared invisible. Mirando hacia abajo, Clary vio que el ángel estaba en cuclillas sobre un pentagrama hecho de runas entrelazadas, que estaban talladas profundamente en el suelo. Estas brillaban con una débil luz fosforescente. «Las runas», susurró ella. «No podemos pasar». «Pero debe haber algo», dijo Jace, su voz cercana a quebrarse. «Algo que podamos hacer». El ángel levantó la cabeza. Clary vio distraída, con una pena terrible, que tenía el cabello dorado y rizado como el de Jace que brillaba tenuemente a la luz. Los rizos se aferraban cerca de los huecos de su cráneo. Sus ojos eran fosos, su rostro acuchillado con cicatrices, como una bella pintura destruida por vándalos. Mientras lo miraba, la boca del ángel se abrió y un sonido manó de su garganta. No palabras, sino una penetrante música dorada. La sencilla nota de un canto, sostenida, sostenida y sostenida tan alta y dulce que el sonido era como dolor. Una avalancha de imágenes se alzó ante los ojos de Clary. Ella todavía tenía aferrada firmemente la piedra runa, pero su luz se había ido. Ella se había ido. Ya no estaba allí, sino en algún otro lugar, donde las imágenes del pasado fluían ante ella como en un sueño con los ojos abiertos. Fragmentos, colores, sonidos. Ella estaba en una bodega, despejada y limpia. Una sencilla runa enorme garabateada sobre el suelo de piedra. Un hombre estaba en pie junto a esta. Sostenía un libro abierto en una mano y una blanca antorcha llameante en la otra. Cuando levantó la cabeza, Clary vio que era Valentine, mucho más joven, su rostro sin arrugas y bello, sus ojos oscuros despejados y brillantes. Mientras él profería un cántico, la runa se incendió, y cuando las llamas desaparecieron, una figura arrugada se erigía entre las cenizas. Un ángel, las alas desplegadas y ensangrentadas, como un pájaro caído del cielo. La escena cambió. Valentine estaba junto a una ventana. A su lado una mujer joven con brillante pelo rojo. Un familiar anillo de plata relucía en la mano de él mientras la rodeaba con sus brazos. Con una sacudida de dolor, Clary reconoció a su madre. Pero ella era joven, sus rasgos suaves y vulnerables. Llevaba un camisón blanco y estaba evidentemente embarazada. «Los acuerdos», estaba diciendo Valentine con enfado, «no solo han sido la peor idea que la clave ha tenido jamás, sino lo peor que le ha podido ocurrir a los Nephilim. Eso nos ligará a los submundos, atados a esas criaturas». «Valentine», dijo Jocelyn con una sonrisa, «basta de política, por favor». Ella alzaba los brazos y rodeaba el cuello de Valentine, su expresión llena de amor, y la de él lo estaba también. Pero había algo más en él, algo que hizo a Clary sentir un escalofrío recorriendo su columna. Valentine estaba de rodillas en el centro de un círculo de árboles. Había una brillante luna en lo más alto, iluminando el negro pentagrama que había sido descrito sobre la tierra escarpada del claro. Las ramas de los árboles conformaban una gruesa red en lo alto. Allí donde se extendían sobre los límites del pentagrama, sus hojas se curvaban y se volvían negras. En el centro de la estrella de 5 puntas estaba sentada una mujer de cabello largo y brillante. Su forma era delgada y hermosa, su rostro oculto en la sombra, sus brazos desnudos y blancos.
Su mano izquierda estaba extendida frente a ella, y cuando separó los dedos, Clary pudo ver que había un largo corte en la palma, vertiendo un lento chorro de sangre en una copa de plata que descansaba sobre el filo del pentagrama. La sangre parecía negra a la luz de la luna, o tal vez era negra. «El niño nacido con esta sangre en él», decía ella, y su voz era suave y hermosa, «superará en poder a los grandes demonios de los abismos entre los mundos. Será más poderoso que Asmodeo, más fuerte que el Shedim de las tormentas. Si es correctamente adiestrado, no hay nada que él no pueda hacer. Aunque te advierto», añadió ella, «consumirá su humanidad, como el veneno consume la vida en la sangre». Había una brillante luna en lo más alto, iluminando el negro pentagrama que había sido descrito sobre la tierra escarpada del claro. Las ramas de los árboles conformaban una gruesa red en lo alto. Allí donde se extendían sobre los límites del pentagrama, sus hojas se curvaban y se volvían negras. En el centro de la estrella de 5 puntas estaba sentada una mujer de largo cabello y brillante. Su forma era delgada y hermosa, su rostro oculto en la sombra, sus brazos desnudos y blancos. «Mis agradecimientos, dama de Dom», dijo Valentine, y cuando extendió las manos para tomar la copa de sangre, la mujer levantó el rostro. Y Clary vio que, aunque ella era bella por lo demás, sus ojos eran negros agujeros vacíos de los que colgaban agitándose tentáculos negros, como antenas ondeando el aire. Clary contuvo un chillido. La noche, el bosque desaparecieron. Jocelyn estaba frente a alguien que Clary no podía ver. Ella ya no estaba embarazada, y su brillante cabello caía desordenado alrededor de su afligida cara de desesperación. «No puedo quedarme con él, Ragnar», dijo ella. «Ni un solo día más. Leí su libro. ¿Sabes lo que le ha hecho a Jonathan? No creía que ni siquiera Valentine pudiera hacer eso». Sus hombros se sacudieron. «Él ha utilizado sangre de demonio. Jonathan ya no es un bebé. Ni siquiera es humano. ¡Es un monstruo!». Ella desapareció. Valentine caminaba de un lado para otro incesantemente alrededor del círculo de runas, un cuchillo seráfico brillando en su mano. «¿Por qué no hablas?», mascullaba él. «¿Por qué no me das lo que quiero?». Él abatió el cuchillo, y el ángel se retorció mientras un líquido dorado manaba de su herida como luz de sol derramándose. «Si no me das respuestas», bufó Valentine, «puedes darme tu sangre. Me hará más bien a mí y a los míos que a ti». Ahora estaban en la biblioteca de los Wayland. La luz del sol brillaba a través de los cristales con forma de rombo de las ventanas, inundando la habitación de azul y verde. Venían voces de otra habitación, sonidos de risas y conversación. Había una fiesta. Jocelyn se arrodillaba hasta una balda, mirando de un lado a otro. Sacó un grueso libro de su bolsillo y lo deslizó en el estante. Y ella se fue. La escena mostraba un sótano, el mismo sótano en el que Clary sabía que se encontraba ahora. El mismo pentagrama garabateado cicatrizaba en el suelo, y dentro del centro de la estrella se situaba el ángel. Valentine estaba de pie, una vez más con un ardiente cuchillo seráfico en la mano. Ahora parecía mayor, ya no un hombre joven. «¿Y tú, Uriel?», dijo él. «Somos viejos amigos, ¿no? Te podría haber dejado enterrado vivo bajo aquellas ruinas, pero no, te traje aquí conmigo. Todos estos años te he tenido encerrado, esperando el día en que me dijeras lo que quiero. Necesito saber». Él se aproximó, tendiendo la espada, sus llamas iluminando la barrera rúnica con un reflejo. «Cuando te convoqué, soñaba con que me dijeras el porqué. ¿Por qué Raziel nos creó? Su raza de cazadores de sombras, pero no nos dio los poderes que tienen los submundos, la rapidez de los lobos, la inmoralidad del reino de las hadas, la magia de los brujos, incluso la resistencia de los vampiros. Él nos dejó desnudos ante los huéspedes del infierno, a no ser por estas líneas pintadas sobre nuestra piel. ¿Por qué sus poderes deben ser mayores que los nuestros? ¿Por qué no participamos de lo que ellos tienen?
Dentro de la estrella encarceladora estaba sentado el ángel en silencio como una estatua de mármol, inmóvil, sus alas plegadas. Sus ojos no expresaban más que una terrible pena silenciosa. La boca de Valentine se torció. Muy bien, mantén tu silencio. Tendré mi oportunidad. Valentine levantó la espada. Tengo la copa mortal, Ituriel, y pronto tendré la espada, pero sin el espejo no puedo comenzar la invocación. El espejo es todo lo que necesito. Dime dónde está. Dime dónde está, Ituriel, y te dejaré morir. La escena se rasgó en pedazos, y mientras su visión se apagaba, Clary vislumbró retazos de imágenes ahora familiares para ella de sus propias pesadillas. Ángeles con alas blancas y negras, extensiones de agua reflejada, oro y sangre, y Jace alejándose de ella, siempre alejándose de ella. Clary alargó la mano hacia él, y por primera vez la voz del ángel habló en su cabeza con palabras que ella podía entender. No son los primeros sueños que te he mostrado. La imagen de una runa reventó detrás de sus ojos, como fuegos artificiales. No una runa que ella hubiera visto alguna vez con anterioridad. Era tan fuerte, simple y sencilla como un nudo atado. Se fue en un suspiro también, y cuando desapareció, el canto del ángel cesó. Clary volvió a su propio cuerpo, tambaleándose sobre los pies en la habitación mugrienta y hedionda. El ángel estaba en silencio, congelado, las alas plegadas, una efigie apenada. Clary dejó salir su respiración con un sollozo. «Ituriel». Ella alargó las manos hacia el ángel, sabiendo que no podía traspasar las runas, doliéndole el corazón. Durante años el ángel había estado allí abajo, sentado en silencio y solo en la negrura, encadenado y muriendo de hambre pero incapaz de morir. Jace estaba al lado de ella. Esta pudo ver por su rostro desolado que él también lo había visto todo. Él miraba hacia abajo el cuchillo seráfico en su mano y luego de nuevo al ángel. Su ciego rostro estaba vuelto hacia ellos con una súplica silenciosa. Jace dio un paso hacia adelante y luego otro. Sus ojos estaban fijos en el ángel, y era como si, pensó Clary, hubiera algún tipo de comunicación silenciosa pasando entre ellos, algún tipo de habla que ella no podía oír. Los ojos de Jace estaban brillantes como discos de oro, llenos de luz reflectada. «Ituriel», susurró él. La espada en su mano ardió como una antorcha. Su brillo era cegador. El ángel alzó el rostro, como si la luz fuera visible a sus ojos ciegos. Alargó las manos. Las cadenas que envolvían sus muñecas repiquetearon como música discordante. Jace se volvió hacia ella. «Clary», dijo él, «las runas». «Las runas». Por un momento ella le miró confundida, pero los ojos de él le instaban hacia adelante. Ella dirigió hacia Jace la luz mágica, tomó la estela de él de su bolsillo y se arrodilló junto a las runas garabateadas. Parecía como si hubieran sido abiertas en la piedra con algo afilado. Ella dirigió una mirada fugaz a Jace. Su expresión la sorprendió. El centelleo de sus ojos estaban llenos de fe en ella, de confianza en sus capacidades. Con la punta de la estela trazó varias líneas en el suelo, cambiando las runas de encadenar a runas de liberar, de encarcelamiento a apertura. Estas rompían a arder mientras las trazaba, como si estuviera arrastrando el extremo de un fósforo sobre azufre. Una vez hecho, ella se volvió a poner de pie. Las runas titilaban ante ella. Repentinamente, Jace se puso a su lado. La piedra de luz mágica ahogada. La única iluminación venía del cuchillo seráfico al que él nombró por el ángel, llameando en su mano. Lo extendió y esta vez su mano pasó a través de la barrera de las runas como si no hubiera nada allí. El ángel alzó sus manos y tomó la espada. Cerró sus ojos ciegos y Clary pensó por un momento que sonreía. Volvió la espada en su empuñadura hasta que la afilada punta descansó solo tocando su esternón. Clary dio un pequeño grito y se echó hacia adelante, pero Jace agarró su brazo, su agarre como el hierro,
y tiró de ella hacia atrás, justo cuando el ángel condujo la espada hacia su lugar. La cabeza del ángel cayó hacia atrás. Las manos tiraron de la empuñadura que sobresalía justo de donde estaría su corazón. Si los ángeles tenían corazón, Clary no lo sabía. Llamas salían de su herida, extendiéndose más allá de la espada. El cuerpo del ángel resplandecía en llamas blancas. Las cadenas sobre sus muñecas ardían escarlatas, como hierro dejado demasiado tiempo en el fuego. Clary pensó en pinturas medievales de santos consumidos en las llamas de un éxtasis sagrado, y las alas del ángel se desplegaron anchas y blancas ante ellos. También se envolvieron y ardieron, un entramado de fuego resplandeciente. Clary ya no podía mirar. Se volvió y enterró su rostro en el hombro de Jace. Su brazo la rodeó, su presión ajustada y dura. «Está bien», dijo él contra su pelo. «Está bien». Pero el aire estaba lleno de humo, y el suelo se sintió como si estuviera balanceándose bajo sus pies. Solo cuando Jace dio un traspié, ella se dio cuenta de que no era la conmoción. El suelo estaba moviéndose. Se soltó de Jace y se tambaleó. Las piedras bajo sus pies rechinaban unas contra otras, y una fina lluvia de suciedad estaba tamizándose desde el techo. El ángel era un pilar de humo. Las runas a su alrededor brillaban dolorosamente. Clary las contempló, descodificando sus significados, y luego miró como loca a Jace. «La casa estaba vinculada a Ithuriel. Si el ángel muere, la casa...» No terminó la frase. Él ya había agarrado su mano y estaba corriendo por las escaleras, tirando de ella detrás de él. Las escaleras estaban elevando y torciendo. Clary se cayó, golpeándose la rodilla dolorosamente con un escalón. Pero el agarre de Jace en su mano no se aflojó. Se levantó ignorando el dolor en la pierna, sus pulmones llenos de asfixiante polvo. Ellos llegaron a la parte de arriba de los escalones y se abalanzaron dentro de la biblioteca. Detrás de ellos, Clary pudo oír el estruendo del resto de las escaleras derrumbándose. La cosa no estaba mucho mejor allí. La habitación se estaba sacudiendo. Los libros se caían de sus estantes. Una estatua estaba tirada donde se había volcado, en una pila de fragmentos irregulares. Jace soltó la mano de Clary. Agarró una silla y, antes de que ella pudiera preguntarle qué pretendía hacer, la arrojó contra la vidriera de colores. Esta arremetió a través de una cascada de cristales rotos. Jace se volvió y le tendió la mano. Detrás de él, a través del marco irregular que quedó, ella podía ver una extensión de hierba saturada de luz de luna y una línea de copas de árboles a lo lejos. Parecía haber bastante altura. «No puedo saltar esa distancia», pensó ella, y estaba a punto de sacudir la cabeza hacia Jace cuando vio los ojos de él ensanchados, su boca tomando la forma de una advertencia. Uno de los pesados bustos de mármol que estaban alineados en las estanterías más altas se había volcado y estaba cayendo en su dirección. Ella se apartó de su camino y golpeó el suelo a centímetros de donde estaba ella, dejando un considerablemente hundimiento en el suelo. Un segundo después, los brazos de Jace estaban alrededor de ella, y él estaba levantando, sus pies en el aire. Estaba demasiado sorprendida para oponer resistencia, mientras él la llevaba hacia la ventana rota, y la tiraba sin ceremonia alguna desde ella. Golpeó sobre una elevación cubierta de hierba que había justo debajo de la ventana, y cayó rodando por su empinada pendiente, adquiriendo velocidad hasta que fue a dar contra un montículo con suficiente fuerza como para dejarla sin respiración. Se incorporó, sacudiéndose la hierba del pelo. Un segundo después, Jace vino a parar a su lado. A diferencia de ella, él terminó de rodar poniéndose en cuclillas inmediatamente, mirando colina arriba hacia la finca. Clary se volvió para mirar hacia donde estaba mirando él, pero él ya la había agarrado, empujándola hacia abajo a la depresión entre dos colinas. Más tarde encontraría oscuros cardenales sobre la parte superior de los brazos.
Ahora solo dio un grito ahogado por la sorpresa cuando él la tiró al suelo y se puso sobre ella, protegiéndola con su cuerpo mientras estallaba un gran estruendo. Sonó como si la tierra se rompiera en pedazos, como un volcán entrando en erupción. Una ráfaga de polvo blanco se expandía por el cielo. Clary oyó el sonido de un fuerte golpeteo a su alrededor. Por un desconcertado momento, ella pensó que había empezado a llover. Luego, se dio cuenta de que eran escombros, suciedad y cristales rotos. El detritus de la casa destrozada siendo arrojado alrededor de ellos como mortal granizo. Jace la apretó más fuerte contra el suelo, su cuerpo plano contra el de ella. El latido del corazón de él casi tan alto en los oídos de ella como el sonido de las ruinas de la casa hundiéndose. El estruendo del derrumbe fue decayendo lentamente, como humo desvaneciéndose en el aire. Fue reemplazado por el alto chillido de pájaros asustados. Clary podía verlo sobre los hombros de Jace, dando vueltas en círculo contra el cielo oscuro. «Jace», dijo ella bajito, «creo que se me ha caído tu estela en algún sitio». Él se echó para atrás ligeramente, sosteniéndose sobre los codos, y bajó la mirada hacia ella. Incluso en la oscuridad ella podía verse reflejada en sus ojos. Su rostro estaba surcado por el hollín y la suciedad, el cuello de su camisa rasgado. «No pasa nada, siempre que no estés herida». «Estoy bien». Sin pensarlo, ella levantó una mano, sus dedos rozando suavemente por el cabello de él. Ella lo sintió tenso, sus ojos oscureciéndose. «Había hierba en tu pelo», dijo ella. Tenía la boca seca. La adrenalina corría por sus venas. Todo lo que acababa de ocurrir, el ángel, el derrumbe de la casa, parecía menos real de lo que veía en los ojos de Jace. «No deberías tocarme», dijo él. Su mano se congeló donde estaba, su palma contra su mejilla. «¿Por qué no?» «Sabes por qué», dijo él y se apartó de ella, rodando sobre la espalda. «Viste lo que yo he visto, ¿no? El pasado, el ángel, nuestros padres». Era la primera vez, pensó ella, que él les había llamado eso. Nuestros padres. Ella se giró sobre un lado, queriendo alcanzarle con la mano, pero no segura de si debería. Él estaba mirando ciegamente hacia arriba, al cielo. «Lo vi». «Sabes lo que soy». Las palabras fueron inspiradas en un susurro angustiado. «Soy en parte demonio, Clary, en parte demonio. Lo has entendido bien, ¿no?» Sus ojos sostuvieron los de ella como taladradoras. «¿Viste lo que Valentine estaba intentando hacer? Utilizaba sangre de demonio. La utilizaba en mí antes incluso de que naciera. Soy en parte un monstruo. En parte todo aquello que he intentado tan duramente extinguir, destruir». Clary apartó de su memoria la voz de Valentine diciendo: «Ella me dejó porque convertí a su primer hijo en un monstruo». «Pero los brujos son en parte demonio, como Magnus. Eso no los hace malvados». «No en parte grandes demonios. ¿Oíste lo que la mujer demonio dijo?» «Consumirás humanidad como el veneno consume la vida en la sangre». La voz de Clary tembló. «No es verdad. No puede serlo. No tiene sentido». «Pero lo es». Había una desesperación furiosa en la expresión de Jace. Ella podía ver el destello de la cadena de plata alrededor de su garganta desnuda, iluminando como una baliza bajo la luz de las estrellas. «Eso lo explica todo». ¿Te refieres a que eso explica por qué eres un cazador de sombras tan increíble? ¿Por qué eres leal, intrépido, honesto y todo lo que los demonios no son?» «Eso explica», dijo él sin alterar la voz, «por qué siento de la manera en que lo hago por ti». «¿Qué quieres decir?» Él se quedó en silencio durante un largo instante, mirándola a través del minúsculo espacio que los separaba. Ella podía sentirlo, incluso aunque no estuviera tocándola, como si todavía estuviese tendido con su cuerpo contra el suyo. «Eres mi hermana», dijo él finalmente. «Mi hermana, mi sangre, mi familia. Debería querer protegerte».
Él se rió quedamente y sin humor. Protegerte de la clase de chicos que quieren hacer contigo exactamente lo que yo quiero hacer. La respiración de Clary atrapada. Dijiste que solo querías ser mi hermano de ahora en adelante. Mentí, dijo él. Los demonios mienten, Clary. Ya sabes, hay algunos tipos de herida que puedes sufrir cuando eres un cazador de sombras. Heridas internas por el veneno de demonio. Incluso puedes no saber que hay algo que está mal en ti, pero estás sangrando lentamente por dentro hasta la muerte. Eso es como esto, ser solo tu hermano. Pero Aline... Tenía que intentarlo, y lo hice. Su voz sonaba sin vida. Pero Dios sabe que no quiero a nadie más que a ti. Yo incluso no quiero querer a nadie más que a ti. Él alargó la mano. Arrastró los dedos ligeramente por el cabello de ella, las yemas de los dedos rozando su mejilla. Ahora al menos sé por qué. La voz de Clary había decaído en un susurro. Yo tampoco quiero a nadie más que a ti. Ella era recompensada por la contención en su respiración. Lentamente, él tiró de sí hacia arriba apoyándose sobre sus codos. Ahora él la miraba desde arriba, y su expresión había cambiado. Había una mirada en su rostro que ella no había visto nunca antes, una luz soñolienta, casi mortal en sus ojos. Él dejó a sus dedos arrastrarse hacia abajo, de su mejilla a sus labios, perfilando la forma de su boca con la punta de un dedo. Tú deberías probablemente, dijo él, decirme que no haga esto. Ella no dijo nada. No quería decirle que parara. Estaba cansada de decir no a Jace, de nunca dejarse a sí misma sentir lo que su corazón entero quería que sintiese, sea cual sea el precio. Él se agachó, sus labios contra su mejilla, rozándola ligeramente, y aún ese ligero toque enviaba escalofríos a través de sus nervios, escalofríos que hacían temblar su cuerpo entero. Si quieres que pare, dímelo ahora, susurró él. Cuando ella aún no dijo nada, él rozó su boca contra el hueso de sus sienes. O ahora, trazó la línea de su pómulo. O ahora, sus labios estaban contra los suyos. Pero ella había levantado las manos y tiró de él hacia abajo, hacia ella, y el resto de palabras se perdieron contra su boca. Él la besaba con delicadeza, cuidadosamente, pero no era moderación lo que ella quería. No ahora, no después de todo este tiempo. Y anudó sus puños en su camisa, tirando de él más fuerte contra ella. Él profirió un gemido bajo y suavemente en su garganta, y luego sus brazos la rodearon pegándola más a él, y rodaron sobre la hierba, juntos y enredados, todavía besándose. Había piedras clavándose en la espalda de Clary, y le dolía el hombro donde se había golpeado al caer de la ventana, pero a ella no le importaba. Todo lo que existía era Jace. Todo lo que sentía, esperaba, respiraba, quería y veía era Jace. Nada más importaba. A pesar de su abrigo, ella podía sentir su calor quemando a través de sus ropas y las de ella. Tiró de su chaqueta para quitársela, y entonces de algún modo su camisa también estuvo fuera. Los dedos de ella exploraban su cuerpo, mientras la boca de él exploraba el suyo. Piel suave sobre delgado músculo, cicatrices como finos alambres. Ella tocó la cicatriz en forma de estrella de su hombro. Era suave y plana, como si fuera una parte de su piel, no elevada como el resto de sus cicatrices. Suponía que eran imperfecciones, estas marcas, pero no se sentían de esa manera para ella. Eran una historia grabada sobre su cuerpo, el mapa de una vida de guerra sin fin. Él intentó torpemente desabrochar los botones de su abrigo, sus manos temblando. Ella pensó que nunca antes había visto las manos de Jace inseguras. «Yo lo haré», dijo ella, y se echó mano al último botón. Cuando se incorporó, algo frío y metálico chocó con su clavícula, e hizo una exclamación entrecortada por la sorpresa. «¿Qué pasa?» Jace se congeló. «¿Te he hecho daño?» «No, ha sido esto».
Ella tocó la cadena de plata que rodeaba su cuello. En su final colgaba un pequeño aro de metal plateado. Había chocado contra ella cuando ésta se había inclinado hacia adelante. Ella lo estaba mirando fijamente ahora. Ese anillo, el metal labrado con su diseño de estrellas. Ella conocía ese anillo, el anillo de Morgenstern. Era el mismo anillo que había relucido sobre la mano de Valentine en el sueño que el ángel les había mostrado. Había sido suyo y se lo había dado a Jace, como había sido siempre a lo largo del tiempo, de padre a hijo. «Lo siento», dijo Jace. Él dibujó la línea de su mejilla con la punta del dedo. Había una intensidad como de ensueño en su mirada. «Olvidé que llevaba esta maldita cosa». Un frío repentino inundó las venas de Clary. «Jace», dijo ella en voz baja. «Jace, no». «¿Que no qué? ¿Que no lleve el anillo?» No me toques. Para un segundo». Su rostro se volvió más calmo. Las preguntas habían ahuyentado la confusión de la ensoñación en sus ojos, pero no dijo nada. Solo retiró la mano. «Jace», dijo ella otra vez. «¿Por qué? ¿Por qué ahora?» Sus labios se abrieron por la sorpresa. Ella pudo ver una línea oscura donde él se había mordido el labio de abajo, o tal vez lo había mordido ella. «¿Por qué ahora qué?» «Dijiste que no había nada entre nosotros, que si nosotros nos permitíamos sentir lo que queríamos sentir, estaríamos haciendo daño a todos los que nos importan». «Ya te lo he dicho, estaba mintiendo». Sus ojos se suavizaron. «¿Crees que yo no quería...?» «No», dijo ella. No soy estúpida, ya sé eso. Pero cuando has dicho que ahora ya por fin entiendes por qué sientes de la manera que lo haces por mí, ¿qué querías decir?» No es que ella no lo supiera, pensó ella, pero tenía que preguntarlo. Tenía que escuchárselo. Jace agarró sus muñecas y llevó sus manos hasta su cara, entrelazando los dedos con los de ella. «¿Recuerdas lo que te dije en casa de los Penhallow?», preguntó él. «¿Que nunca piensas lo que haces antes de hacerlo y que ese es el porqué de que destruyas todo lo que tocas?» «No, había olvidado eso. Gracias por recordármelo». Él apenas parecía percibir el sarcasmo en su voz. «No estaba hablando de ti, Clary. Estaba hablando de mí. Así es como soy yo». Él giró ligeramente la cara, y los dedos de ella se deslizaron por su mejilla. «Al menos ahora sé por qué. Sé qué es lo que está mal en mí. Tal vez ese sea el por qué te necesito tanto. Porque si Valentine me hizo un monstruo, entonces supongo que a ti te hizo una clase de ángel. Y Lucifer amaba a Dios, ¿no? Bueno, eso dice Milton». Clary tomó aire. «Yo no soy un ángel, y ni siquiera sé para qué utilizó Valentine la sangre de Ithuriel. Quizás Valentine solo la quería para sí mismo». «Él dijo que la sangre era para él y los suyos», dijo Jace tranquilamente. «Eso explica por qué puedes hacer lo que haces, Clary. La reina Silly dijo que nosotros, ambos éramos experimentos, no solo yo». «No soy un ángel, Jace», repitió ella. «No devuelvo libros de la biblioteca. Bajo música ilegalmente de internet. Miento a mi madre. Soy completamente normal». «No para mí». Él estaba mirando hacia abajo, a ella. Su rostro se cernía contra un fondo de estrellas. No había nada de su habitual arrogancia en su expresión. Ella nunca lo había visto tan indefenso. Pero incluso esa vulnerabilidad estaba mezclada de un odio hacia sí mismo que le consumía tan profundamente como una herida. «Clary, yo...» «Suéltame», dijo Clary. «¿Qué?» El deseo en sus ojos se rompió en mil pedazos como los fragmentos del espejo portal en Renwick, y por un instante su expresión fue de un asombro vacío. Ella apenas soportaba mirarlo, y aún así dijo no. Viéndolo ahora, incluso si no hubiera estado enamorada de él, la parte de ella que era hija de su madre, que amaba cada cosa bella por su sola belleza, le habría querido de todos modos. Pero luego, precisamente porque era hija de su madre, es que aquello era imposible. «Escúchame», dijo ella, «y deja mis manos». Las apartó, cerrándolas en puños apretados para que parasen de temblar. Él no se movió.
Su labio se contrajo y por un momento ella vio otra vez esa luz depredadora en sus ojos, pero ahora mezclada con enfado. Supongo que no quieres decirme por qué. ¿Crees que solo me quieres porque eres diabólico, no humano? Tú simplemente quieres algo para odiarte a ti mismo. No te dejaré utilizarme para demostrarte a ti mismo lo despreciable que eres. Yo nunca he dicho eso. Nunca he dicho que te estuviera utilizando. Muy bien, dijo ella. Dime ahora que no eres un monstruo. Dime que no hay nada malo en ti. Y dime que me querrías incluso aunque no tuviera sangre de demonio. Porque yo no tengo sangre de demonio, y aún así te quiero. Sus miradas se entrelazaron larga y picamente. La de él llena de una furia ciega. Por un momento ninguno de los dos respiró, y luego él se apartó de ella, maldiciendo, y rodó para ponerse en pie. Recogiendo su camisa de la hierba, se la metió por la cabeza, todavía con una mirada feroz. Se la bajó dejándola sobre los vaqueros y se dio la vuelta para buscar la chaqueta. Clary se puso en pie tambaleándose un poco. El viento punzante le puso la carne de gallina en los brazos. Sentía sus piernas como si estuvieran hechas de cera medio fundida. Se abrochó los botones del abrigo con los dedos entumecidos, luchando con las ganas de romper a llorar. Llorar no le ayudaría en nada ahora. El aire estaba lleno de polvo y ceniza danzantes. La hierba estaba sembrada de escombros por todas partes, pedazos de muebles destrozados, las páginas de libros llevadas tristemente por el viento, astillas de madera dorada, el trozo de casi media escalera misteriosamente ilesa. Clary se giró para mirar a Jace. Él estaba dándole patadas a pedazos de escombros con salvaje satisfacción. Bien, dijo él. Estamos jodidos. Eso no era lo que ella había esperado. Parpadeó. ¿Qué? ¿Recuerdas? Perdiste mi estela. No hay posibilidad de que dibujes un portal ahora. Él pronunció las palabras con un placer amargo, como si la situación le satisfaciera de una forma oscura. No tenemos otra forma de regresar. Vamos a tener que andar. Habría sido un paseo agradable bajo otras circunstancias, acostumbrada a las luces de la ciudad. Clary no podía creer lo oscura que era la noche en Idris. Las espesas sombras negras que bordeaban el camino a cada uno de sus lados parecían estar plagadas de cosas apenas visibles, e incluso con la luz mágica de Jace, ella solo podía ver unos cuantos centímetros por delante de ellos. Echaba de menos el alumbrado público, el brillo ambiental de las farolas, los sonidos de la ciudad. Todo lo que ella podía oír ahora era el crujido firme de sus botas sobre la grava, y de vez en cuando, su propia respiración resoplando por la sorpresa cuando tropezaba con una roca extraviada. Después de varias horas comenzaron a dolerle los pies y tenía la boca seca como el pergamino. El aire se había vuelto muy frío, y ella iba encorvada temblando, las manos metidas en sus bolsillos profundamente. Pero todo aquello incluso habría sido soportable si tan solo Jace le hubiera hablado. Él no había dicho una palabra desde que dejaron la casa a excepción de bruscas indicaciones, diciéndole qué camino tomar en una bifurcación del camino, u ordenándole que bordeara un bache. Incluso entonces, dudaba que le importaba mucho si ella se caía dentro de un bache, excepto porque eso les retrasaría. Finalmente el cielo al este comenzó a brillar. Clary, dando un traspié medio dormida, subió la cabeza sorprendida. Pronto amanecerá. Jace la miró con suave desdén. Eso es Alicante. El sol no saldrá hasta dentro de 3 horas al menos. Esas son las luces de la ciudad. Demasiado aliviada porque estaban casi en casa, no le importó su actitud. Clary apretó el paso. Rodearon una curva y se encontraron caminando por un ancho y sucio sendero que atravesaba una ladera. Esta serpenteaba por la curva de la pendiente, desapareciendo donde se doblaba a lo lejos. Aunque la ciudad aún no era visible, el aire se había hecho más brillante. El cielo estaba saturado de un brillo de rojizo peculiar. «Debemos estar cerca», dijo Clary. «¿Hay un atajo tras la colina?» Jace estaba frunciendo el ceño. «Algo va mal», dijo él bruscamente. Él salió, medio corriendo camino abajo,
sus botas enviando ráfagas de polvo que relucían ocres con extraña luz. Clary corrió para seguirle el paso, ignorando las protestas de sus pies llenos de ampolla. Rodearon la siguiente curva, y Jace patinó al pararse repentinamente, lo que llevó a Clary a estrellarse con él. En otras circunstancias podría haber sido cómico. En esta no lo fue. La luz rojiza era más fuerte ahora, lanzando un resplandor escarlata al cielo nocturno, iluminando la colina sobre la que estaban como si fuera la luz del día. Columnas de humo ondulaban desde el valle de abajo, como las plumas desplegadas de un pavo real. Alzándose del vapor negro estaban las torres del demonio de Alicante, sus caparazones cristalinos como flechas de fuego penetrando el aire cargado de humo. A través del denso humo, Clary pudo vislumbrar el crepitar de las llamas escarlatas, diseminado por la ciudad como un puñado de brillantes joyas sobre un ropaje oscuro. Parecía increíble, pero allí estaba. Estaban sobre una ladera que se cernía sobre Alicante, y bajo ellos la ciudad estaba ardiendo.